Muy buenas tardes. Cada vez que escucho esta música, me acuerdo de mi amigo Julio Humala, que me permitió y me permite que la use sin ningún pago de regalía. Gracias, Julito. Bueno, vamos a empezar nuestro programa diciéndoles, diciéndoles en primer lugar que este programa es de apoyo, es un programa que organiza la Clínica de las Emociones para dar un apoyo a la comunidad, para dar un apoyo y un alcance sobre cómo funcionamos los seres humanos, cómo además de lo que sabemos de nosotros, que es el contenido manifiesto, hay algo oculto. Y ese es nuestro trabajo. Eso no es psicología, es psicoanálisis. Tratar de ver qué hay detrás de las palabras. Por ejemplo, llega un paciente que se lleva mal con la madre y le pregunto, ¿tu papá? Mi papá murió. Ay, qué pena. ¿Y tu mamá? Todavía no ha muerto. O sea, es verdad que todavía no ha muerto. Eso es lo manifiesto, pero que alguien diga todavía es porque una parte infantil de él quisiera que la mamá se muera. Entonces, detrás de cada palabra no solo hay un tono, sino también hay significados inconscientes que no los controlamos y que es preciso saberlos. Por ejemplo, si una chica está de novia, pero tiene una relación paralela, el novio se llama Sergio, y ella y el otro se llama Luis, en determinado momento puede equivocarse y decirle, te amo Luis, en lugar de decir te amo Sergio. Son las equivocaciones. Esas son aparentemente equivocaciones, se llaman actos fallidos y salen desde el fondo, ¿no? Entonces, para eso es este programa, para que ustedes sepan que lo que se ha registrado en la infancia, de 0 a 6, se queda como un mapa y vamos por ahí, pero no sabemos que vamos por ahí. Justificamos. La vez pasada le decía a un paciente, por ejemplo, hay una persona un poco deprimida y que tiene temor de que no lo reciban en el trabajo, pero por fin le pasan la voz, su familia, de que hay un puesto donde él tiene muchas posibilidades, pero tiene que presentarse a las 9 de la mañana en el trabajo, ¿ok? Él no está tan animado, pero ya que va a ser, dice, me tengo que presentar. Entonces, como vive en San Juan del Brigancho, por ejemplo, supongamos que demora 3 horas venir a Lima, donde tiene que presentarse al centro de Lima. Entonces él dice, 3 horas, mejor voy a salir 4 horas antes. ¿Por qué? Porque se puede dañar el carro, se puede... No dice eso, por si acaso. La cita es a las 9 de la mañana, él sale a las 5 de la mañana. Pero resulta de que no vio en el periódico que había huelga, no vio en no se imaginó que iba a hacer lento el tráfico, no se imaginó, por ejemplo, que se iban a malograr el carro y que iba a haber colas de gente para tomar un nuevo auto, y entonces llega a la cita de las 9 de la mañana a las 9:15. Entonces, cuando le pregunto, ¿tú qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? No, doctora, yo quería llegar temprano y salí con anticipación. Yo he salido, me demoro 3 horas en llegar, he salido con 1 hora de anticipación. Es verdad, pero yo le pregunto a ese señor, si yo le decía, yo te pregunto si vas a recoger un premio de $1000 y te dicen que tienes que llegar a las 9, con seguridad que tú te amaneces ahí o contratas un carro para que te lleve a las 4 de la mañana, aunque sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué para ir a recoger un dinero tú tomas todas las medidas hasta contratas un carro? ¿Y por qué
para ver un trabajo, sales una hora antes, pensando que vienes desde San Juan del Urigancho y que pueden ocurrir mil cosas. Entonces, pero para lo otro no. Para recibir un premio, tomas más medidas. ¿Por qué para el premio tomas más medidas y para el trabajo no? Porque tienes inseguridad, porque a lo mejor hay una parte tuya que no quiere. Entonces, no existe casualidades, no existen las casualidades. Siempre son por algo, ¿no? Nosotros entonces, y esto es importante que lo sepas, no trabajamos dando consejos, porque los consejos de poco sirven, ni menos tips, no. Hacemos que la persona profundice en por qué le pasan las cosas, para que de una vez ataquemos la raíz del problema. ¿Mm? Entonces, en eso estamos y para eso es el programa. Nosotros no damos consejos de ninguna clase, de ninguna clase. ¿Por qué? Porque si a las personas que están con problemas les piden consejos, todos somos campeones para dar consejo, porque el consejo se da con la cabeza. Pero el problema humano son las emociones que no conocemos, que son las que hemos tenido de 0 a 6 años, pero que salen disparadas y siempre, como no las conocemos, encontramos justificación, como el muchacho que llega tarde a presentarse al trabajo y que dice, no, es que se malograron los carros y para recoger $1000 seguramente contrató un carro, hubiera contratado un carro. O sea, eso es. Y acá en la clínica no solo tenemos terapias para niños, para adolescentes, para adultos o para gente de tercera edad. Hay mucha gente que trae a sus viejitos para escucharlos, para ayudarlos, porque muchas veces cuando los padres son inútiles para los servicios que siempre han tenido en la casa, ayudaban, etcétera, daban unos servicios a la familia, las mujeres atendemos la casa, las mujeres limpiamos, etcétera. Pero cuando ya somos viejos o viejas, ya no podemos. Entonces muchas veces nos volvemos como un mueble en la casa. Entonces, para estas personas, por lo menos tenemos los hijos que hacer que se sientan bien, que nos cuenten los problemas a los terapeutas. Y con eso, no solo el hijo se queda con la conciencia tranquila, sino que los padres mejoran. Entonces, tenemos también esos servicios nosotros. Pero además, pensando que mucha gente no tiene acceso a la terapia porque no tiene costumbre, porque escuchó en su casa que la terapia era para locos, porque en la casa no había costumbre, porque antes hemos ido avanzando, no había este sentimiento de que era necesario. Y es necesario porque no hemos tenido padres perfectos y sin darnos cuenta asumimos, absorbemos lo de los padres. Entonces tenemos 2 terapias grupales. Todos los martes a las 6:30 tenemos la terapia grupal que se llama Renacer. Y también tenemos para los días sábados tenemos un encuentro y en este caso el sábado a las 5 de la tarde la doctora Jimena Castro hablando de qué podemos hacer frente a un hijo rebelde. Ella va a explicar, porque muchas veces, por ejemplo, el hijo no limpia su cuarto, su dormitorio ya tiene 15 años. Entonces nosotros queremos gritar lo que lo hace, no. Tendremos que ver la raíz del problema. No es casualidad que el chico no haga nada, no es casualidad que la mamá lo grite. ¿Y qué queremos? Que el muchacho limpie su dormitorio porque le nace o porque nos obedezca. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ver 2 casos que tenemos. El primero es el de Susana. ¿Qué nos dice Susana? Ella dice que su mamá es muy agresiva, de mal humor, al punto que deseo salir corriendo de la casa con mi hija. O simplemente dice Susana que se le revuelve el estómago al saber que va a llegar a su casa después del trabajo y padecer
de mal humor. No deseo que ni me pasen por teléfono a mi mamá, porque todo el tiempo la escucharé quejarse, que decir que está mal, que esto o otro me incomoda, pero el día que ella está de buen humor, siento que cambia y mejora mi día. Muy bien, vamos a empezar punto por punto. Mira, Susana, primero me llama la atención que vivas con tu madre. Probablemente eres mamá soltera o con tu pareja todavía no han previsto y tendrían que hacerlo, que están ahorrando en la casa de la madre porque no pagan alquiler o pagan poco, pero que tienen que marcharse. Si eres madre soltera, tampoco es casualidad. ¿Qué pasó? Muchas chicas que tienen un hogar con conflictos, cuando un hombre las abraza, les promete cosas, creen que es el cielo, porque es lo contrario de la casa. Y creen que hay que tener un hijo o no cuidarse inconscientemente cuando no se cuidan, quieren tener algo que los una a esta maravilla de varón, por ejemplo, porque puede ser mujer. Y no es así. La persona que ha tenido problema en su casa con padre o madre, si es que no se limpia, no saca eso que absorbemos, porque a veces somos lo contrario de ellos, o somos igualitos que ellos, si no me limpio de eso a través de una terapia, por eso les ofrecemos las terapias grupales, finalmente voy a conseguir a alguien que se comporte como mis padres y que me haga la vida cuadros. O también a mí me salgan las violencias de padre o madre y acabe agrediendo a la pareja y que el hijo vea. Entonces yo no sé cuál es tu caso, pero me parece que el primer problema que tienes es que te has quedado en tu casa. ¿Qué pasa? ¿Estás estudiando, trabajas? ¿Cuándo te vas a ir? Cuando los hijos viven con nosotros, las madres o los padres, los retrasamos. Si mi hijo vive conmigo, desde la mañana lo empiezo a dañar. Si se llama Juan, Juanito, vas a tomar desayuno, ya lo estoy tratando como bebé, lo estoy infantilizando. Y además solo con hablarle. Y no le estoy permitiendo que él se prepare su desayuno, no es responsable, sigue sentadito en la mesa como cuando era niño. Segundo, se va a trabajar. Luego, supongamos que regresa y su mamá le dice, ay, hijito, mira lo que me pasó. O sea, se convierte en el marido de la madre para que ella le diga sus cosas. No tiene vida propia. Si tiene una enamorada, la mamá le pregunta cómo es. Y si quiere tener relaciones sexuales y ya trabaja, tiene que irse a un hotel porque no tiene ni un cuarto. Y en general, regresar a la casa es revivir emociones de niño. Entonces tú, Susana, ya debías pensar en marcharte. Ahora, me llama la atención también, y te creo que tu madre es súper agresiva, pero lo que me llama la atención es que te sorprenda siempre. Si tú sabes que es agresiva, entonces, si te despierta emociones, es porque todavía sigues con la cólera contra la madre desde niña. Y cuando ella habla, tú te enfureces. Cuando uno hace terapia, acepta que la madre tendrá razones para ser así, su mamá la habrá sido así, y en esa época no había terapia. Entonces, cuando estamos maduras, yo soy paralela a mi mamá. Ya lo que ella hace no me impacta. Empieza a gritar, yo digo, ay, por eso me tengo que ir, pero pobrecita, pues no, es como su mamá, ¿ya qué voy a hacer? Me entra por un oído y me sale por otra, porque yo soy mi propia madre y mi propio padre, y mi madre es la que me trajo al mundo, la que me formó, pero ha venido llena de traumas. Entonces me tiene que dar pena. Y no voy a pelear con ella. Le dice, ah, mamita, ya va a pasar. Haces de tripas corazón, pero no me afecta. Pero además, si ya internalizas cómo es ella, ¿cómo puede ser que cada día te sorprenda? Al contrario, cuando vas a tu casa, tienes que saber
que te vas a encontrar con una mamita liera por su historia, porque ella no es agresiva porque te quiere molestar, sino porque no ha arreglado su alma. Entonces, por otra parte, cuando tú dices que te llama por teléfono y no quieres que te pasen, ¿qué vamos a hacer? Si es tu mamá, no la vamos a matar. Hay que aceptarla. Yo te cuento una experiencia. Yo estaba viviendo en San Isidro y mi mamá vive en Miraflores, vivía. Entonces, de repente, 2 de la mañana, el teléfono. Y yo desesperada, decía, ¿ahora qué pasó? Y empezaba a hablar. Fíjate que no me han apagado la luz de la calle, que no puedo dormir. Y yo pensaba entre mí, ¿y yo qué voy a hacer? Y yo le decía, sí, no, mamá, qué terrible, ¿tú quieres que vaya? No, 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 pero quiero que sepas. O sea, no respetaba que yo estaba durmiendo 2 de la mañana, pero era como una niña que necesitaba descargar. Ella no había tenido madre y entonces nosotros también éramos como madre de ella y descargaba como una niña que cuenta a la madre lo que pasa. Entonces, la única alternativa es madurar porque las madres no cambiamos, salvo que uno vaya a una terapia. Por lo general no cambia y no tienen por qué cambiar. No se les puede exigir, nos han regalado la vida y es bastante. Ahora, es diferente cuando somos niños. Ahí sí, la terapeuta explica a la madre que debe cambiar, pero no cuando ya somos adultos. Ahora, tú tienes una dependencia. Parece que te pisa y te duele el pie. Y te duele. Y cuando no te pisa, no te duele. O sea, dependes de tu mamá. Si tú, y eso es, ¿que eres bebé? ¿Qué te pasa? ¿No te has diferenciado? ¿No eres paralela a ella? Con razón, todo lo que ella dice te impacta. No es fácil, pero hay que hacerlo. Mira, tú dices que cuando ella está de buen humor te cambia la vida. Es como si fueras una bebé y dijeras, hoy día mi mami estaba contenta y me compró mi juguete. ¿Qué cosa? ¿A tu edad? Siendo madre, no. Anda los martes y los sábados para que te vayas curando, para que vayas viendo cómo es la madre, por qué es así, entonces se te va a ir la cólera. Cuando tú sepas, cuando yo me di cuenta que mi madre era renegonísima, rabiosísima, porque había perdido a su madre a los 6 meses, no había tenido madre, estaba rabiosa con la vida, y en esa época no había terapia. Y recuerden que la rabia es la cara que oculta un dolor de no haber sido amado en la infancia. Y la rabia es dolor que ha quedado adentro porque no nos amaron como esperábamos siendo chiquitas. Ahora, entonces, ahora dice que la mamá no controla su ira y no tiene buena relación con tu hija. Quiere decir que tu hija es grande. ¿Qué haces ahí? Y si es que tú tienes dinero y has llevado a tu mamá a tu casa, mal hecho, salvo que esté enferma. Uno tiene que preocuparse de la mamá, pero ni tan cerca, ni tan lejos que el santo se enfríe, ni tan cerca que lo queme. Hay que poner, o si tienes dinero, un cuartito en el jardincito para que ella tenga independencia con su cocinita, si puede valerse. Pero convivir con la madre es muy difícil, muy difícil. Y las madres muchas veces conviven con la hija porque le cuidan a los hijos. Y eso me parece muy mal porque no podemos utilizar a la madre. Y resulta mejor pagar una empleada que la madre porque se molesta, porque te exige, porque te grita. Y tú no puedes hablar nada porque para eso te cuidan a los hijos. No. El adulto tiene que empezar a separarse, no puede ser una rama de un árbol. Todos tenemos que ser árboles y valernos por nosotros mismos. Ahora, dice que, dice acá, a ver un momentito, que a veces cuando ella está bien te da ganas de pasear, o sea, eres dependiente, ¿no? Y quiere planear y le sube al máximo su alegría, pero eso dura 2 días y de ahí regresa al mal humor. O sea, tienes una dependencia muy fuerte, muy fuerte. Y pobre tu hija, con una madre que
tiene tanta rabia contra su madre y tanto dolor. Y pobre de ti. Cuando el alma está ocupada por rabias y penas, no podemos mirar la vida como es y nos estancamos en el trabajo, nos estancamos en los estudios. Uno se libera cuando tú empiezas a manejar tus emociones, descartas lo que es resultado de los tratos de tu madre o padre, porque ellos no quisieron molestarte, sino que vinieron así. Y empieza uno a liberarse cuando conozco mis emociones, ahí soy libre. Antes tú eres esclava, tu mamá se alegra, tú te alegras, entonces mereces ser libre y tu hija merece ser también, tener una madre libre para que ella lo sea. Luego vamos a hablar de Lila. Ella les dice que escribe porque tiene una hija de 19 años que se marchó de la casa con su enamorado, que apenas tenía 3 meses de relación. Ella me contó que no soportaba a su papá, ya que es una persona inestable emocionalmente, no controla su ira y no tenía buena relación. Y dice, y no tenía, ¿qué dice? No entiendo bien. Dice que se llama Lila y su hija estaba en la casa y se ha ido de la casa. Ella me contó que no soportaba a su papá, o sea, al esposo de ella, porque es inestable emocionalmente, no controla su ira y no tenía una buena relación con la chica. Siempre discutían, pues él pagaba sus estudios, pero siempre la hija estaba pidiendo para pasajes. Y eso era el problema. Ella sufre de depresión y no sé cómo estará. Ya sé dónde vive el chico y no sé qué hace. Estamos hablando de una criatura de 19 años que se va con un enamorado. Cuando una chica sale de la casa de esa manera es porque la casa, sin querer, el hogar la ha expulsado, la ha botado. Probablemente el papá no le ha dado el trato adecuado. El papá ha venido y ella tiene que aprender cuando madure. El padre ha venido con una carga. ¿Cómo habrá sido su hogar? Entonces no tiene estabilidad, es como niño. A veces grita, a veces está de otra manera. Y por otra parte, él es como un niño que no dice lo que se le ocurre. Cuando tenemos que pagar las pensiones de los hijos y son altas, a nadie le gusta, o a muchos no les gusta. Ya tengo que pagar esta plata que podría ser para otra cosa, para pagar. Pero uno se calla la boca, no se dice para no ofender, pero probablemente a tu esposo lo han ofendido y él hace experimentar a la chica lo que él ha sentido. Entonces, acá, ¿cuál es el problema que yo veo? Y que ojalá que este video se lo muestres a tu hija. El problema está que cuando una chica ha estado viviendo en un hogar con alguien que la fastidia, que no le da ternura, con alguien que no es paciente con ella, o ella, caben dos posibilidades por lo general. O ella es como el papá y lo va a tratar hacia el marido en el tiempo, o de lo contrario, va a escoger un hombre como su papá y ella va a ser víctima. Acá no se trata de que como mi papá era inestable y yo voy a escoger uno que no, que sea lo contrario. No es así. O yo soy inestable como mi papá sin darme cuenta porque eso está guardado y va a salir, o de lo contrario, me busco un inestable, pero claro, al principio no, porque están solo 3 meses. Entonces me imagino que él será muy dulce, porque si al principio no te enamoran bonito, nadie estaría con esa persona. Entonces, ella realmente se ha ido creyendo de que le va a ir muy bien. Yo podría decirle, ojalá, hijita, que Dios te bendiga, pero no se trata así. No se trata de eso. Ella, esa rabia contra el padre, esa pena de sentirse no querida, está con ella. No saldrá ahora, pero en cuanto haya un pretexto va a salir. Ahora, ¿por qué tiene depresión? La depresión, señora, no es por el padre. La depresión es por el hogar, porque parece que no hay madre.
parece que tú le tienes temor a tu esposo o no tienes la fuerza suficiente para decir, oye, tenemos que arreglarnos. Esa no es manera de tratar a mi hija. Pero tú probablemente viste a un papá así o a una mamá y repites que la chica tenga que humillarse para pedirle pasaje. Probablemente lo ves al marido que trabaja, quizás trae más dinero y lo ves como una autoridad y tú eres cómplice. No al propósito, pero eres cómplice de ese maltrato. Ahora, la depresión es una cólera enorme que uno tiene bajo la apariencia de ser pobrecito, porque no nos han dado el amor que esperábamos y nos hemos quedado como incompletas, llenas de rabia y de pena. Entonces, esa depresión la tiene desde niña, porque si este señor saca en cara que tiene que pagar pasajes, ¿cómo te habrá tratado a ti? Entonces esa niña tiene que haber visto que te han maltratado, tiene que haber sufrido también. Y no vayas a creer que tú has soportado porque querías tener hogar para tu hijita. No es ni y porque no tenías hogar de niña, no es verdad. No conozco ni un caso de las señoras que dicen lo hago por mis hijas, que cuando se analizan no descubran que ellas sufrieron también en su infancia. La pareja no produce emociones nuevas, te saca lo que traes. Por ejemplo, una mujer que se deja maltratar, por ahí descubro que ese sufrimiento y maltrato lo tiene de niña porque nunca tuvo padre. La pareja lo que hace es extraerte las emociones que tienes. ¿Y por qué? Porque sin darnos cuenta, como si tuviéramos un escáner, de siempre estamos viendo para enamorarnos de una persona que tiene que ver con las emociones de la infancia. Por ejemplo, hay un papá que grita, te buscas un callado, pero lo que no sabes es que el callado es un alcohólico. O sea, tu papá te maltrataba y acá peor. Acá no hay maltrato, simplemente estás sola. Entonces, así funcionamos. Y la idea es que tú, que escuchas este programa, puedas no solo compartir el link de la clínica, sino explicar a otras personas. No hay casualidad ni mala suerte. Cuando una mujer o un hombre se dejan maltratar, es porque ya han tenido su stock de lágrimas de la infancia, pero no se acuerdan, eso es otra cosa. Bueno, nada más. Entonces, finalmente, los esperamos. Ayer tuvimos la terapia de los martes, maravillosa. Ahí analizamos a 4 personas para ver la relación entre el problema que tienen y sus historias, y todos aprenden a lo mismo. Yo les pregunto, ¿hay alguien que habla? Les pregunto y todos vamos aprendiendo. Y también ahora, el sábado, la doctora Jimena Castro, que tiene mucha experiencia, va a decirnos qué hacer cuando un hijo es rebelde y las consecuencias. Pero si tú también has sido una rebelde, también puedes venir para que entiendas lo que te pasó. Nada más, soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y los espero mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Permiso.